Señor Salvador. Hombre, yo creo que estamos ante un Parlamento distinto y eso se está viendo desde el momento del día después de las elecciones. A partir de aquí, la composición de la mesa es un procedimiento técnico y que además hay un reglamento que aplicar. Nosotros no vemos mal que el partido que ha tenido más votos pueda presidir el Parlamento, pero sí entendemos que precisamente vamos a una legislatura distinta y tendría que empezar a demostrar que se ha enterado y ha captado el mensaje y se ha dado cuenta que hay que gobernar con humildad y que por tanto no vale simplemente aplicar las matemáticas que me dice el reglamento, sino demostrar si realmente tienes una voluntad de diálogo y de consensuar las cosas con la oposición. O sea, que lo que dices es que el PSOE debería renunciar a uno de los tres. No, digo que yo creo que si alguien, y en este sentido, si lo mismo que decimos que entendemos que el que más votos ha tenido ponga la presidencia del Parlamento, también digo que el que más ha tenido es el que más generoso tiene que ser si después quiere realmente gobernar el Parlamento. Hombre, no ha variado porque, entre otras cosas, la pelota está en el tejado de Susana Díaz, ¿no? O sea, entendemos en este momento que lo que ha sucedido en Andalucía en el concepto de corrupción es tan absolutamente fuerte y tremendo que, independientemente de que un imputado no es un condenado, sí entendemos que en este caso hay una responsabilidad política muy grande. Se han producido dos acontecimientos bajo dos gobiernos que yo creo que han fomentado un escándalo a nivel nacional. Y una cuestión distinta es decir por parte de ella que queremos regenerar la vida política, que estamos abiertos a hablar sobre la regeneración democrática, pero es incapaz de decidir que ellos deban de dejar ese escaño. Incluso se hizo el aforamiento por la vía de la mesa de la Cámara después cuando se tuvo que hacer la composición previa a las elecciones para que pudieran seguir manteniendo la misma. A partir de ahí, nosotros lo que entendemos es que hay que hablar muchísimo más sobre Andalucía. Andalucía tiene un índice de convergencia con España en el diferencial de desempleo enorme, exactamente igual en otra serie de materias económicas y en otra serie de indicadores, y hay que hacer políticas totalmente nuevas y políticas distintas, ¿no? Pero para poder acometer ese diálogo, antes hay que terminar de solucionar esa decisión que corresponde exclusivamente a la presidenta, que por cierto era la que ha dicho que iba a ser implacable frente a la corrupción y que no le iba a temblar el pulso, y parece ser que ahora le tiembla bastante. Entonces, ¿Chaves y Griñán es la única condición o hay más condiciones por parte de Ciudadanos? Es la línea roja para levantar el teléfono y empezar a hablar a partir de ahí de política y de qué cambios entendemos que serían los necesarios para poder hacer un proyecto que realmente sirviera para que Andalucía convergiera con el resto de España y no tuviéramos los indicadores de desempleo y los indicadores también económicos que tenemos con respecto al resto de España. Por lo de la lista más votada, yo creo que también eso no termina de solucionar el asunto en el que yo creo que estamos, ¿no? Ni tampoco es al final demostrar que dejaríamos entonces gobernar al Partido Socialista porque es la lista más votada, y si no al Partido Popular porque sería la lista alternativa más votada. Aquí se están poniendo contradicciones permanentemente encima de la mesa. Una de ellas, de las que se ha puesto, es el pacto de la estabilidad. O sea, parece ser que antes no había estabilidad porque tenían mayoría absoluta, y ahora resulta que entonces quizá hay más estabilidad cuando precisamente no hay esa mayoría absoluta y hace falta bajarse a la arena y empezar a negociar. Por otra parte, se ha dicho también con respecto a la celebración de las elecciones que se tenían que celebrar en ese momento porque era urgente y no se podían esperar un poquito de tiempo más para ahorrarnos 12 millones de euros juntándolas con las municipales, y ahora se ha dicho aquí que lo que hace falta seguramente es esperar a ver qué pasa en el resultado de las municipales para a partir de ahí intentar volver a tener no sé qué pactos aquí o allí para intentar conformar gobiernos. Me parece que se siguen sin enterarse de nada. Y si ahora cuando lleguen los ayuntamientos se aplica la misma fórmula que se está aplicando en el Parlamento, entonces esperamos hasta las generales a ver cuando conformamos acuerdos municipales y acuerdos también en el Parlamento andaluz. Repito que nos estamos enterando de que en el escenario al que venimos, quien quiera gobernar tiene que hacerlo con humildad. Se tiene que acercar, tiene que empezar a intentar consensuar y convencer a los demás. Y si en la mayor, que estamos hablando no de un gesto más, es que parece que es una cuestión frívola de que Chaves y Griñán dejen el escaño, es que estamos hablando en este momento de que ante un escándalo político nadie asumió responsabilidades. Y aunque Griñán dijo el otro día que era un escándalo mayúsculo, él decía que no se había enterado de nada, pero su viceconsejera sí recibió la información, que parece ser que ella no le pasó a él, pero recibiéndola a ella tampoco dimitió, e incluso después fue elegida consejera de la misma, o sea, consejería que tenía el que entonces era consejero, y después fue presidente. O sea, no tiene ningún sentido que quieran luchar contra la corrupción y esa línea roja no la cometan. Y a partir de ahí, eso de jugar al juego de que es que está todo el mundo esperando para que apliquemos el programa electoral será una continuidad, porque es el mismo partido de gobierno que tenía anteriormente. Y también se han hecho recortes en educación, se han hecho recortes en sanidad, se han hecho recortes en dependencia, exactamente igual que ha hecho el gobierno del Estado de la Nación. Bueno, estaría bueno que para una persona que precisamente ha sido el único de los dos que ha puesto permanentemente encima de la mesa la posibilidad de ese gran consenso y ese acuerdo para construir un espacio político denominado tercera vía, sea ahora el responsable de su mala cabeza.
Ella es la que ha ido tomando decisiones permanentemente y el lío le está estallando desde dentro y son las mismas personas que ya ha propuesto hace poco tiempo que fueran diputados nacionales, que fueran europarlamentarios o que fueran su propia dirección. Y todo el mundo sabe en este país que en UPyD hoy solamente se hace lo que dice Rosa Díez y eso es de lo que el resto de la gente que está dentro de UPyD, pues mucha gente se está saliendo de UPyD. Es verdad que la gran mayoría de ellos están viniendo a Ciudadanos, pero no porque Ciudadanos haya hecho absolutamente nada para que eso suceda. Pero si antes estábamos dispuestos a hacer un acuerdo con ellos y para construir un espacio juntos, pues parece normal que si viene gente de UPyD a Ciudadanos, pues le abramos la puerta y poder seguir construyendo esa tercera vía que en su momento le ofrecimos a Rosa Díez y que ella es la única responsable de que eso lo hayan dado así por ese camino. Aquí yo creo que cuando estamos hablando de la sociología electoral hay que tener en cuenta varios factores que hasta ahora que en las elecciones autonómicas existían y no van a existir en las elecciones municipales. Dice la representante del Partido Popular, vamos a ganar las elecciones municipales. Hombre, el Partido Socialista y el Partido Popular en este momento se presentan prácticamente en el 90 y tantos % de los municipios del conjunto de la comunidad. Entonces, si sumas los votos que recibes en donde te presentas, pues evidentemente uno de los dos ganará las municipales. Pero ese no es el resultado real. El resultado real es cómo van entrando e irrumpiendo fuerzas políticas nuevas, fuerzas políticas que han recibido apoyo y votos de muchos ciudadanos en muchas localidades donde no tenían estructura de partido, donde no había nadie haciendo campaña, donde no había interventores y apoderados en las mesas y aún así han recibido muchos votos y han entrado en el Parlamento por la puerta grande teniendo un porcentaje, uno de prácticamente el 10% y otro del 15%. Eso demuestra que está viniendo un cambio, eso demuestra que hay una base sobre la que crecer y que los partidos que hasta ahora han estado teniendo toda la hegemonía van a ir bajando y que esos otros partidos, desde esa atalaya, digamos ya, de los representantes públicos y de mayores recursos y de implantarse en más municipios, día a día van a crecer hasta ser fuerzas mucho más grandes incluso de lo que son. Sí, pero bueno, una persona que si se presenta cuando toca y es el presidente del partido cuando toca. Hombre, hay una cuestión también que se llama economía de escala. O sea, Ciudadanos es un partido que hace poco tiempo no estaba en el escaparate de los partidos por los que la gente decidía si querían que pusieran al presidente del gobierno. Estaban solamente el Partido Popular, el Partido Socialista e incluso Podemos lleva ya bastante tiempo en esa carrera. Desde hace poco tiempo Ciudadanos irrumpe entre esos tres partidos y se coloca en ese escenario. A partir de aquí viene el foco y empieza entonces a tener un incremento muy importante de intención de voto que se va viendo encuesta tras encuesta en todos los sitios, hasta el punto que si hoy se volvieran a realizar elecciones en Andalucía, seguramente habría un resultado todavía muchísimo mejor. ¿Qué es lo que hay que hacer en este momento en donde nosotros estamos conformando candidaturas, estamos haciendo que haya personas que vayan accediendo a la política y a partir de ahí pues ir armando toda la estructura de partido por toda España? Pues como es lógico, el rostro más conocido asociado a la marca, dar un valor porque además la gente quiere una política como la que emana Albert Rivera y como la que defiende y por tanto para nosotros es un gran altavoz. Eso no quita que en cada municipio haya candidatos que representen lo que está trasladando Albert Rivera, lo que representa a Ciudadanos y a partir de ahí tengan que aportar ese valor añadido para tener el resultado que yo creo que era lo que se refería Fran Carrillo.